La primera semana, hermanos, y el día jueves voy a expandirme un poco más en el primer sermón que prediqué, Mateo capítulo 6, hablando de las palabras de Jesús. Voy a expandirme un poquito más. Pero en la primera semana yo les compartí, mis queridos hermanos, que Jesús nos dice que por nada debemos estar, ¿qué? Afanosos, ansiosos, que es muy distinto al estrés o algunas preocupaciones de la vida. Es más que eso. Es más que eso. Si usted tiene estrés por un proyecto que tiene en su trabajo, siente presión por algo que tiene que completar, no se refiere a eso. De eso no está hablando el Señor. En la vida uno va a sentir presión por un trabajo que tiene que completar, un examen que tiene que hacer, un proyecto en el trabajo. Si me explico, su hijo va a competir en un partido bien importante y quiere que no le embarre, sino que meta gol, o sea, y siente la presión de, it's not talking about that. Está hablando de aquello que nos afanamos, de lo cual nosotros no tenemos ningún control. Ningún control. Y llega a tal punto, hermanos, que nos roba la paz, nos roba el gozo, arruina nuestra salud, ¿sí me explico? Y definitivamente afecta nuestro caminar espiritual. Por eso Jesús nos dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Y el Señor nos manda a ver la naturaleza, a ver cuánto Dios ama a aquellas cosas. Y hay una expresión que Jesús dijo, si la hierba del campo, dijo Jesús, que hoy florece y en la noche es echada en el fuego. ¿Sabe por qué se dice eso? Porque en el campo las flores, Israel es una zona de flores. En realidad no sé si usted sabía, pero las flores más caras y más hermosas vienen de Israel, las exportan de Israel. Las usaban en la noche como material para la lumbre. Las flores hermosas en el día, en la noche las usaban para calentarse. Por eso Jesús dice, si la flor que es tan preciosa durante el día y en la noche se utiliza para encender el fuego, Dios la viste de esa manera, imagínense ustedes. Y Pablo dice, y nos da un poco más de consejo práctico el apóstol Pablo, cuando nos dice una vez más, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces Pablo agrega algo más. Pablo agrega, o más bien no agrega, pero nos ayuda, ¿no? El consejo del apóstol, y nos dice, ora. Ora, en ese momento cuando sientes esa gran tentación, esa gran inclinación por sumergirte en ese afán y en esa preocupación, y todos lo hemos sentido, ¿sí o no? Todos hemos sentido cuando esa preocupación está entrando en nuestra vida. Pablo nos dice, ese es el momento exacto para orar. No importa dónde estés, toma un momento y ponlo delante del Señor. Y luego Pablo nos agrega cómo lo debemos de hacer, con una actitud de gracia, no quejándose, no diciendo por qué Dios no es justo, mi vida no es justa, sino dando gracias por las bondades de Dios hacia nuestra vida hasta ese momento y creyendo que sus bondades no terminan ese día, sino que continuarán. ¿Y qué dice Pablo? Y eso guardará sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Luego la semana pasada vimos el consejo del apóstol Pedro cuando él nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y les compartí la semana pasada que un gran detonador, un gran gasolina para la ansiedad es el orgullo. Mucha gente vive ansiosa porque está llena de orgullo. Está llena de orgullo, el orgullo se transmite a lo que la gente piensa de mí, ¿sí me explico? Cómo la gente me trata, cómo la gente, etcétera. Y eso nos llena de ansiedad, y todos batallamos con eso. El que dice, a mí no me importa cómo la gente, y está mintiendo. A todos nos importa. Yo cuando era joven en mi pastorado, porque sí, este próximo año cumplo 22 años de ser pastor, 19 años de estar acá. Cuando era más joven en mi pastorado, yo decía eso repetidas veces, y era simplemente arrogancia y tontera mía de mi juventud. A mí no me importa lo que la gente, yes I do. A todos nos importa. We all care. Si no le ponen like a su post, usted se enoja. Yes, you do. De acuerdo, hace años atrás vi una hermana y le dije, hermana, qué bonita la foto que puso en Facebook. Me dijo,
¿Qué pasó? Pero no le puso like, pastor. Oh, perdón, hermano, ahorita le pongo like. You know. Y luego Pedro nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y cómo logramos nosotros hacer esto? ¿Cómo nosotros logramos obedecer el mandato de Jesús, seguir el consejo de Pablo a la oración y escuchar la exhortación de Pedro a ser humildes? La única manera es teniendo fe, que nuestra fe, hermanos, sea fuerte en nuestro Señor Jesucristo. Caminar en fe, eso debe de ser el centro de nuestra vida. Y por eso este día quiero hablarles un poco acerca de cómo la fe nos ayuda a vencer la ansiedad en nuestra vida. Y cómo la fe, cómo la fe nos afecta, cómo la fe debemos de siempre incorporarla a todo lo que nos está sucediendo en nuestra vida. Hubo un gran misionero que estableció muchos orfanatos en Inglaterra, se llamó George Mueller. Yo leí de él hace muchos años atrás, pero él escribió algo muy interesante y lo quiero repetir en esta mañana. Y él escribió hace muchos años algo que dice así: donde comienza la fe, escuche bien, donde comienza la fe, termina la ansiedad. Donde comienza la fe, termina la ansiedad. Donde comienza la ansiedad, termina la fe. So uno decide. You get to decide. Usted y yo decidimos. Por lo que vivió George Mueller, él estableció orfanatos, y cuando ya había establecido varios orfanatos, todos se les incendiaron. Todos se le quemaron. Todo lo que él había construido en más de 15 años, de la noche a la mañana, en los incendios de Inglaterra, todos se quemaron y todo se destruyó. Bendito sea Dios, y eso fue un milagro. Ni uno de los niños murió, pero todo se destruyó. Y ese fue uno de los momentos donde él escribió eso. Ustedes imagínense trabajar toda una vida para construir algo para la gloria de Dios y para ayudar a los demás, y que en una noche se destruya todo. Y él escribió esto cuando dijo: donde comienza la fe, termina la ansiedad. Y donde comienza la ansiedad, termina la fe. Uno no puede vivir, o no podemos vivir, o no podemos vencer la ansiedad y el afán, mis queridos hermanos, sin fe. El capítulo 12 de Hebreos está precedido por el capítulo 11, obvio, ¿no? 11, 12. No les dije un gran misterio. It's a joke. Pero el capítulo 11, todos ustedes saben que es ese hermoso capítulo de los héroes de la fe, ¿sí o no? Y habla de todos los héroes de la fe. Habla de Moisés, de Abraham, de Ana, de Rahab, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el capítulo 12 es el resumen de todo lo que el autor de los Hebreos en el capítulo 11 escribió. En el capítulo 11, el autor de los Hebreos, que muchos creen que es el apóstol Pablo o Apolo, escribe todo lo que ellos hicieron y lo que fueron capaces de hacer por la fe. La semana pasada hablé un poquito, lo mencioné nada más, en realidad mencioné a Job, y todos conocemos la vida de Job, ¿verdad? Job en unos momentos tuvo fe, en unos momentos no tuvo fe. Lo que tuvo Job es que nunca maldijo a Dios. Pero en momentos Job no tuvo fe. Y en momentos Job renegó de Dios. Cuando alguien le diga: oh, Job nunca renegó de Dios, no han leído el libro de Job. Lo que nunca hizo Job fue maldecir a Dios. Nunca se volvió un apóstata, alguien que le volteó la espalda al Señor. Toda persona que le voltea la espalda a la fe y a Dios es un apóstata. Y la Biblia dice que es peor que un incrédulo. Un apóstata es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Lo dice interesantemente el libro de los Hebreos. Hablaba con una hermana esta semana y orábamos por su salud. Y esta hermana me dijo: pastor, antes, cuando yo recibía noticias, en veces alarmantes, me preocupaba, me dijo, me afanaba. Ahora ya no, confío que Dios tiene cuidado de mí. Y yo escuchándola me dijo: confío y sé, me dijo la hermana, a dónde voy. Son palabras muy sobrias, son palabras muy tranquilas, sin emoción, sin algabarías. Es simple. La fe es simple, ¿sí o no? Pero es sólida como una roca. ¿Qué nos impide entonces, hermanos? ¿Qué nos impide caminar con fe? Bueno, Hebreos 12:1 nos dice, vayan
una vez más al pasaje bíblico, por favor. Hebreos 12:1 dice, por tanto, y como mencionó José, y qué hermoso el estudio que compartió José hace unos días atrás, cuando nos enseñó a poner atención cuando la Biblia dice por tanto, quiere decir que es una continuación de lo que acababa de decir anteriormente y resume lo que acaba de decir anteriormente, y lo que acaba de decir anteriormente es la historia de todos los héroes de la fe. Entonces por eso el autor dice, por tanto, habiendo examinado todos los héroes de la fe, todos los que caminaron con Dios, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué quiere decir eso? Teniendo un ejemplo de todos ellos, teniendo la historia de ellos delante de nosotros, sabiendo lo que ellos hicieron, eso quiere dar a entender. Teniendo tan grande nube de testigos, ¿qué es lo primero que el autor nos aconseja? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En otras palabras, Hebreos 12 resume y nos da los principios que necesitamos para vivir con fe, que es la manera en cómo vivimos libres de la ansiedad. Y lo primero que el autor de los Hebreos nos enseña es esto, y usted lo quiere escribir en su cuaderno o aparte a un ladito de su Biblia. Lo primero que nos enseña es que debemos dejar todo peso que nos estorbe, todo peso que nos estorbe. Y el autor de los Hebreos utiliza algo que iba a ser común, iba a ser, no común, pero iba a ser entendible a su audiencia, que son las carreras. En ese tiempo, como el día de hoy, eran muy famosas. Ya existían las competencias, las carreras, ya se daban premios. Los romanos lo adoptaron de los griegos. Y el autor de los Hebreos dice que debemos correr la carrera, y él ocupa este ejemplo para enseñarnos cómo debemos de caminar, cómo debemos de correr en esta fe. No sé cuántos de ustedes han corrido alguna vez. Yo odio correr, nunca he sabido correr, ni en la high school, usted diría porque ya estoy, no, I just hate running. Nunca fui bueno, ni a los 13 años. Creo que la mía la hacía en 10 minutos. ¿Sí me explico? You know, hay algo, no, wow, yo no los veo con cuerpo que sean muy atletas, ustedes. Pero habiendo visto las Olimpiadas hace una semana atrás, y de las Olimpiadas hay algunos deportes que me encanta ver, y uno de ellos son las carreras. Es impresionante ver la velocidad que agarran estos seres humanos, es algo de otro mundo, ¿no? Pero alguien que corre sabe muy bien que todo lo que trae puesto es de la más alta importancia. Desde la playera hasta el short, los zapatos prácticamente no pesan nada, ¿sí? Nada les debe de estorbar. Imagínense una mujer corriendo con estiletos de 3 pulgadas, ¿correcto? O un hombre queriendo correr 500 metros con unas botas tejanas. Nadie trae botas tejanas el día de hoy. Iba a traer unos estaleros, pero nosotros no tenemos ese tipo de zapatos en mi casa. Es un chiste también. Ay, por favor. So, you know, esta es la imagen. La imagen es, imagínense, iba a poner una foto, pero dije cosas tontas. Pero imagínense a alguien queriendo correr una carrera de competencia usando botas. Una mujer queriendo correr una carrera de competencia usando plataformas de 3 pulgadas. ¿A dónde va a llegar? En primer lugar, no va a ganar nada, y en segundo lugar, lo más probable se va a caer y se va a lastimar, ¿correcto? Y es la imagen exacta que el autor de los Hebreos quiere darnos a nosotros cuando nosotros creemos que podemos vivir la vida cristiana cargando peso en nuestra vida que no debemos de cargar. Es prácticamente imposible. Y por eso, muchos de nosotros, hermanos, venimos a la iglesia, muchas personas vienen a la iglesia, pero de ninguna manera les afecta. No hay paz en su corazón, viven como perros y gatos, y perdón la expresión, pero esa es la verdad. Es más, los perros y los gatos viven en más armonía que ellos. You show no evidence of Christian character in your life. We behave worse than the unbelievers. ¿Por qué? Porque no estamos corriendo livianamente.
Y lo primero que el autor de los Hebreos nos dice cuando hablamos de lo que nos estorba, porque muchas cosas nos pueden estorbar en la vida, hermanos, pero lo primero que él menciona, y es específico al mencionarlo, es el pecado. Es el pecado. El autor de los Hebreos dice: despojémonos de todo peso. Y luego él dice: y de él. O sea, pueden ser dos cosas distintas. Hay otros pesos en la vida que pueden estar apagándonos, pero lo primero que nos va a apagar es el pecado. Lo hemos compartido muchas veces. Yo hablé de esto extensamente cuando hablé acerca de hacer morir el pecado en ustedes y en nosotros, en todos. Lo primero que debemos quitar de nuestra vida es todo pecado que nos estorba. Y yo mencioné algunos, o no mencioné, escribí algunos. Por ejemplo, el pecado sexual, todos lo sabemos muy bien. Un joven se me acercó el domingo pasado o antepasado, uno de nuestros jóvenes adolescentes, y me dijo: pastor, me dijo, quiero pedirte un consejo, quiero que ores por mí. Dímele, ¿cómo triunfo sobre él con la tentación sexual? Y me llenó tanto de amor por él, porque vi la honestidad de su corazón, y dije: esto es la obra del Espíritu Santo. But he just told me, he was just so honest with me. He said, I want victory on this aspect of my life. Yes, en el nombre de Jesús. Uno de los grandes predicadores y pastores del movimiento reformado en los Estados Unidos y a nivel mundial, salió la noticia que cayó en pecado. Este año 3 de los pastores más importantes en los Estados Unidos tuvieron que dejar su ministerio por pecados sexuales. El mismo pecado. Mismo pecado. Ayer escuchaba un podcast de un hermano que ha estudiado mucho esto, y él decía: uno creería, dice él, y él lo ha estudiado, yo lo cito a él. Uno creería, dice, que en las iglesias grandes, con instituciones grandes, la protección debería ser más fuerte, más grande. Y me dice: después de haber estudiado esto y haber escrito libros acerca de esto, puedo decirle, hermanos, que es completamente lo opuesto. En veces iglesias de 300, 500, 600 tienen más protección en su liderazgo acerca de esto que las iglesias de los miles. Y por eso, dice, no es incomún ver esto constantemente. Dios nos guarde, ¿sí o no? Porque Pablo nos dice, yo siempre tengo esto muy presente. Yo le digo: Señor, yo pienso siempre en un solo versículo. Cuando Pablo dice: el que piense está firme, tenga cuidado de no caer. Cuando escuchaba a mi hermano Ronald predicar y iba terminando el sermón, lo único que yo sentí que Dios me puso es: ora mucho por él y oro mucho por los que enseñan. ¿Por qué? Porque los que Dios les ha dado, los que Dios está levantando como hombres espirituales, el enemigo los querrá destruir pronto. Pronto. Sooner than later. Sooner than later. And I pray for you. Si usted es un hombre, una mujer, pero especialmente en este contexto quiero hablar de los hombres, y usted está procurando acercarse a Dios y está procurando asumir responsabilidad del ministerio, sepa que la lucha se va a intensificar. Quisiera decirles que Dios lo va a recompensar con paz y tranquilidad y todo va a estar bien, pero no, les mentiría. La lucha se va a intensificar y la lucha vendrá de todos los lados. Por dentro, por fuera, por arriba, por abajo, from everywhere. El amor al dinero es otro pecado que asalta a nuestra sociedad. La falta de finanzas, o sea, el estar batallando, puede estancar la calidad con la que corremos. Tenemos que tener cuidado, tenemos que vencer, tenemos que mantenernos fieles a Dios y generosos con Él. Así dice la Biblia. Vaya conmigo a 1 de Timoteo, por favor, capítulo 1, versículo 6. ¿Ya lo tiene? 1 de Timoteo, capítulo 1. 1 de Timoteo 6. Mire lo que dice la palabra de Dios. 1 de Timoteo 6. Dice así, verso 10. ¿Ya lo tiene? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. This is something, right? El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Mire, esto no está hablando del inconverso, está hablando del pueblo de Dios.
se han extraviado de la fe y fueron traspasados de muchos ¿qué? Dolores. La Biblia enseña que que seamos generosos con la obra de Dios y que lo hagamos con las motivaciones correctas. Y sí podemos esperar la recompensa de Dios al ser fieles. El deseo de cambiar a las personas, hermanos. Yo voy a hablar un poquito acerca de esto la próxima semana. Yo creo que va a ser el último de los sermones que voy a predicar acerca de este tema. Es cómo tratar con la gente difícil. Porque si algo te va a dar ansiedad, it's just hard people in life. En tu propia casa, en la iglesia, en el trabajo. Y la Biblia dice mucho acerca de eso. Y de eso voy a hablar el próximo domingo. Pero pensando en esto y escribiendo esto, una de las cosas que va a llenar más de ansiedad su vida es si usted querer cambiar a otros. You can't. Créanme, hermanos, todos los que son padres y ya sus niños tienen cierta edad, ya lo saben, ¿sí o no? Ya se dieron cuenta lo estresante que puede ser usted en su fuerza, en su humanidad, querer cambiar a alguien, querer cambiar lo que ellos piensan. You can't. You can't. Hablaba con mis hermanos Nájera que tomaron la clase de membresía. Ore también por ellos que se nos enfermaron, por eso no vinieron el día de hoy. Y les hablaba acerca de cuando damos la clase de cómo compartir el evangelio, que primero Dios la dé en el mes de diciembre. Enseñamos que en el caminar de esta vida hay personas que están, y la manera en cómo le enseñamos es del 1 al 5. Uno siendo completamente muertos a las cosas espirituales. They just don't care. Cuando usted tiene personas así en su vida que usted ama, no les hable de Dios, no quieren oír. No los invite a la iglesia porque se van a burlar de usted. Don't do it. Están muertos. Y yo sé que algunos se me están quedando viendo, ¿y qué? ¿Cómo, pastor? There's only one thing you need to do, and you need to do a lot. Y es orar por ellos. Usted ora que algo suceda en sus vidas. That's what you do. Porque el hombre cuando está duro en el corazón, y hombre y mujer, no cambia con las palabras, cambia con el dolor. Entonces cuando algo sucede en su vida y usted se dará cuenta porque usted oró no por tragedia, pero una oportunidad, es ahí donde usted se va a acercar a ellos y les va a decir, voy a orar por ti. O ellos se van a acercar a usted y le van a decir, usted va a la iglesia, ¿verdad? Ore por mí. Y ahí usted le va a regalar una Biblia o le va a regalar un libro. ¿Sí me explico? O le va a mandar un texto. Y es la puerta que Dios está abriendo porque ahora ese corazón está más sensible. Pero muchos estamos llenos de ansiedad y traumados porque hay personas en nuestra vida que están completamente muertos espiritualmente y usted no puede hacer nada para cambiar eso. You are not the Holy Spirit. Usted no es el Espíritu Santo. No es ni su responsabilidad. Dios no le ha puesto esa carga a usted. Usted la asumió por su amor, correcto, pero también muchas veces por su ego, creyendo controlarlo todo, aún la vida de los que están alrededor de usted. You can't do that. You can't do that, mis queridos hermanos. No podemos cambiar a los demás. Hay gente que se llena de celos. Hay gente que es muy celosa. Déjeme decirle algo a los que batallan con el celo. Si alguien le va a ser infiel en su propia cara. No necesita que usted lo ande cuidando. You don't need that. You don't need that. You're gonna take yourself to an early grave. That's what you're going to do. That's what you're going to do. ¿Me está escuchando? That's what you're going to do. Qué terrible es vivir con constante celo. Would you agree? Pónganlo todo en las manos del Señor. ¿Cómo nos protegemos de la duda? El apóstol Pablo en el libro de los Efesios, si es tan amable de ir conmigo al libro de los Efesios, porque lo opuesto de la fe es la ¿qué? La duda, ¿no? ¿Correcto? Vaya conmigo a Efesios capítulo 6, ya lo tiene. Efesios 6. Es un pasaje muy conocido. Versículo 16. Hablando de la armadura de Dios, Pablo dice lo siguiente:
Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Si el escudo es la fe, los dardos son la duda. Es obvio. If the shield represents faith, then right, the arrows are doubt. Una duda que llega a nuestra vida. Comencé a predicar acerca de no estar ansiosos por nada este mes. Y la primera semana prediqué acerca de lo que Jesús dijo, y unas semanas antes de eso mi esposa había tenido un examen, un MRI, un ultrasonido, a cierto punto rutinario. Y el día martes me llamaron, no reconocí el número, así que no puse atención. Pero el día miércoles estábamos los dos tomando café, ella estaba a punto de salir a dar terapia, y escuché el mensaje, y era el doctor de ella, la clínica de ella, que necesitaban comunicarse con ella inmediatamente. Y en ese momento, pues, cuando el doctor de su cónyuge le llama a usted porque no se pueden comunicar con ella, that's not a good thing. Y en ese momento yo me llené de ansiedad, yo me llené de preocupación, y mi esposa estaba ahí y ella estaba ocupada. Yo marqué y le dije, toma el teléfono. Yo vi que no le gustó a ella que yo necesariamente hiciera eso, pero le dije, yo no voy a estar a gusto todo el día. I'm just not going to be okay. Y ya le di el teléfono a ella, y la enfermera le dijo, la doctora vio los resultados y urgentemente te pide que hagas un examen, una biopsia. Cuando ella me dijo eso, yo sentí como la ansiedad entró en mi cuerpo. It just sweeps in. Me bajé porque no quería que ella me viera. Me senté en el sillón, and nothing matters. Nada importa, hermanos. Nada de lo que iba a hacer ese día importa. Nothing. Y bendito sea mi Dios, que en ese momento Dios me dio calma, porque me acordé de lo que acababa de predicar el día domingo. Y dije, por nada estéis ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda súplica y acción de gracias. Y me puse a orar y le pedí al Señor que nos diera fortaleza, y fuimos, etcétera, etcétera. Hace 2 semanas me acerqué a la oración, le dije a los hermanos, por favor oren por mi esposa. Le dije a varios amigos míos en algunos lugares que estuve, algunos les mandé mensajes, le dije, would you pray for me please, would you pray for my wife? And they said, of course we will. Claro que sí. Y el día, ¿qué día fue, Sara? El día miércoles, no, el día martes llegué noche a la casa, ¿no? De enseñar una residencia, y entonces Sara me estaba contando esto y aquello. Y ya cuando ya nos íbamos a ir a acostar, por cierto, me dice, ya me llegaron los exámenes y estoy bien. Y casi le agarraba del cuello. Y le dije, why didn't you start with that? ¿Por qué no comenzaste con eso? Y le di tantas gracias a Dios. Y le pedí permiso a mi esposa para compartir esto. Pero en un momento, hermanos, la ansiedad puede embargar nuestra mente. Y yo sé que algunos sí recibieron la mala noticia en la vida. I know that. Y aún si usted recibió la buena noticia o la noticia que usted no quería recibir, Dios está en control de todas las cosas. Y la duda llega, mis queridos hermanos. La duda llega. Y Satanás nos llena de duda en nuestros corazones. Quiero invitarle a que abra su Biblia al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 5. También es una historia muy conocida, pero quiero que nos enfoquemos en un aspecto de ella. Hechos 5, versículos 2 y 4. Es la historia de Ananías y Zafira. Todos ustedes conocen, ellos habían prometido dar algo, luego no lo dieron. Pero a mí me llama la atención lo que Pedro les dice en el versículo 2. Miren lo que dice en el versículo 2 de capítulo 5 de los Hechos. Dijo, y sustrajo del precio sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, y aquí está lo que quiero que usted ponga atención: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y eso es donde quiero que ponga atención. Satanás tiene acceso a nuestro corazón. Y lo que Pedro le dice por la guianza del Espíritu Santo es:
¿por qué Satanás te convenció? Y esto, claro, tiene que ver con el dinero, pero eso puede aplicarse a todo aspecto de nuestra vida, hermano. Entonces la pregunta es obvia, ¿no? ¿En qué puede Satanás estarte engañando? He's lied to your heart. Ha mentido a tu corazón. Y Pedro le dice a Ananías y a Zafira, ¿por qué permitiste que Satanás engañara tu corazón? ¿Por qué permitiste? Y claro, la acción de eso fue reteniendo lo que habías prometido. Le dice, no era tuyo el dinero. ¿Por qué mientes? Why did you allow this? Y algo terrible pasa, es la única vez que lo vemos en la Biblia. Satanás miente a nuestro corazón. ¿Cómo nos miente? Nos hace ver cosas que no son. Pensar cosas que no existen. ¿Y sí? El enemigo le encanta vernos ansiosos, llenos de afán. ¿Por qué? Porque cuando estamos así, no nos enfocamos en lo que es más importante, nos enfocamos en nosotros mismos, es todo, that's it. Y una vida autoenfocada no es una vida piadosa. No nos enfocamos en Dios, mucho menos en su voluntad para nuestra vida. Cuando Satanás miente a nuestra vida, decimos cosas como, no voy más a la iglesia, no voy a servir más, no voy a dar más dinero, no voy a ser paciente más con mi familia, con mi cónyuge, con mis hijos, con los hermanos. Yo he escuchado personas decir, cristianos, ya no voy a ser bueno. Por mucho tiempo me dejé, ahora ya no me dejo. Yo te quiero citar lo que Pedro le dijo a Ananías. ¿Por qué has permitido que Satanás engañe tu corazón? Porque el mandato de la Biblia es claro. Es claro. No os canséis de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharéis lo que siembras. Yo sé la tentación, y ustedes lo saben, la tentación de ya no ser esa persona buena, agradable, amorosa. Y la carne se regocija al ser de otra manera, ¿correcto? But that will destroy you and it will destroy everyone that is around you. Cuando Satanás engaña nuestro corazón, nos sentimos con la validez aún de ser infieles en nuestro propio matrimonio. ¿De qué está tratando Satanás de llenar su mente y su corazón el día de hoy? Esto es un estorbo, es un pecado que no nos va a permitir correr la vida, la carrera que tenemos por delante. Entonces, el autor de los Hebreos nos da varios consejos y con esto vamos resumiendo el día de hoy. Número 1, pon tus ojos en Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En quién debemos de poner nuestros ojos? En Jesús. Jesús es nuestro mayor ejemplo de fe. Él dejó el cielo y se hizo uno de nosotros. Él confió en el plan de su Padre. Pablo nos dice lo siguiente en Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el huerto de Getsemaní, hermanos, Jesús en oración al Padre dijo, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús es el mayor ejemplo que nosotros tenemos de una vida enfocada en el Padre. Ahora el autor de los Hebreos nos dice que debemos poner nuestra mirada en Él. Jesús siempre puso sus ojos en el Padre. Jesús confió en el Padre, aunque la voluntad del Padre lo llevaba directamente a la cruz. Después de sufrir la cruz y todo el dolor del precio de nuestro pecado, cada uno de ustedes sabe muy bien la última palabra que Jesús dijo antes de morir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Desde el principio hasta el fin, Jesús confió en el Padre. Y esta es una de las grandes enseñanzas de nuestra vida, mis queridos hermanos. Puestos los ojos en Jesús.
hermana Leti se me acercó el jueves y me dijo, pastor, quiero compartir un testimonio. Y le dije, le voy a dar la oportunidad y quiero darle la oportunidad a mi hermana. Ella quiere compartir un breve testimonio. En esta le damos la bienvenida a mi hermana con un aplauso, claro que sí. Gracias, pastor. Buenos días, hermanos. Y meditando en todo lo que el pastor dice estos días, había estado dándole gracias al Señor y pensando. Y cada una de las cosas que el pastor ha estado hablando ahorita me confirman por lo que yo le he estado dando gracias al Señor y por lo que hoy esta mañana me quise parar frente a ustedes que son el pueblo de Dios, ¿verdad? Muchos de ustedes ya conocen mi testimonio por cómo es que yo llegué a los pies de Cristo. Como decía el pastor, no ore por aquel que tiene, no convenza al que tiene el corazón endurecido, ore por él. Y esa persona que oró por esta mujer que tenía el corazón endurecido fue mi hija, que ella no se cansó de orar. ¿Y qué pasó? El Señor tuvo que traer a mi vida esa situación difícil que nos menciona el pastor, ¿verdad? Y esa situación difícil que el Señor trajo a mi vida es otro de mis hijos, ¿verdad? Que fue ahí donde yo, por la situación que atravesaba con mi hijo mayor, tuve que doblar rodillas y pedir al Señor que Él tomara control de esa situación. Y le decía yo al pastor que después de 8 años, el Señor el jueves contestó una de mis oraciones, porque en los peores momentos de mi hijo yo me arrodillaba y no oraba, mis hermanos, clamaba a grito abierto al Señor que rescatara la vida de mi hijo, que lo rescatara de muerte a vida eterna. Y le comentaba yo al pastor y les comentaba a ellos, a mis hijos, que en sus peores momentos yo le clamaba al Señor, Señor, que ese hombre un día se pare frente a tu pueblo y te dé la honra y la gloria, y que sea testimonio vivo de lo que tú has hecho en su vida. Y yo escuchaba a mi hijo dar el mensaje el jueves y no me había caído el 20, sino que hasta fue cuando salimos que dije, Señor, gracias por esa oración que después de 8 años tú contestaste. Y luego lo que decía el pastor de donde empieza la fe termina la ansiedad. Cuando yo entregué la vida de mi hijo al Señor, todo peso fue quitado de mi corazón. Y me acuerdo que ahora yo ya vivía, que ya hasta yo decía, ay Señor, estaré bien porque mi hijo anda muy mal, pero yo estoy en paz. ¿Verdad? Pero eso me hizo mucho sentido lo que decía acerca de Müller, donde empieza la fe, termina la ansiedad, ¿verdad? Y viendo la vida de mi hijo, que es cómo el Señor puede darnos esas probaditas de su gloria, que uno lo puede ver tan palpable. ¿Por qué? Porque mi testimonio no iba a ser de esto, mi testimonio era darle gracias al Señor porque mi hijo después de 7 años regresó. Él vivía aquí, después de 7 años él regresa a vivir aquí, pero cuando él me dijo, mamá, yo voy a regresarme, me llené de ansiedad, yo temblé. ¿Por qué? Porque mi hijo en su descuido no tenía nada para venir a este país, no tenía ni una identificación, y él me dijo, yo así me voy a ir. Y entonces yo oraba y decía, Señor, haz invisible a mi hijo, porque aparte también traía problemas legales, y que no lo arresten, Padre eterno, y hazlo invisible y que mi hijo pase. Señor, es tu hijo, es más, no hay fronteras para ti, Señor, que mi hijo pase. Mi hijo pasó sin un solo documento, el Señor lo dejó pasar. Gloria a Dios por eso. Y luego meditando y viendo la vida de ellos, lo que a muchos de nosotros cuando venimos como inmigrantes a este país, lo que nos toma años, 2 años, 3 años, 4 años, ellos llegaron en octubre, precisamente para el festejo que tuvimos la semana pasada del Día Internacional. Ese día ellos llegaron habían venido un día antes. Y luego yo decía, Señor, lo que para mí cuando yo llegué a este país me tomó 4 o 5 años de estabilidad económica y emocional, y de todos los cambios que trae el venirse a un país. Ellos llegaron en octubre, para febrero
ya tenían un apartamento, ya tenían no un vehículo, 2 vehículos, ya tenían trabajo, ya. Y digo, Señor, qué hermoso cuando primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido. Así que sé que hay hermanas por las que he estado orando mucho, que están batallando, como lo hice yo, por un hijo perdido. No se canse de clamar a su Señor. Clame, clame, clame. Y sobre todo ofrézcalo como lo ofrecía aquella mamá de Samuel, Ana, que ofrecía a su hijo. Señor, úsalo, te lo entrego porque es para ti. Y entreguemos a nuestros hijos, mis hermanas. Y no se canse de orar por su Jerusalén, por su esposo, por su hermano, por su hijo. No se canse de orar. Ore porque la promesa está ahí y el Señor los va a traer. Amén. Amén. Gracias, hermano. En Hebreos capítulo 12, la segunda parte de ese versículo dice: puesto los ojos en Jesús, ya lo vimos. Y luego dice: el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. En la Biblia hay algo que se repite constantemente cuando hablamos acerca de la ansiedad y la preocupación, y es que no te enfoques en tu problema. Muchas veces el mismo problema somos nosotros. La Biblia dice: enfócate en Jesús. Él fue el que te llamó, Él te perdonó, Él te salvó, Él tendrá y tiene cuidado de ti. Aún tu caminar cristiano está en tus manos. Filipenses 1:6 dice: el que comenzó la buena obra en ti la va a terminar. El libro de Proverbios dice: 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Cuando una persona va a correr en una carrera profesional, en una carrera de competencia, no mira a sus pies, no mira a las personas que tiene a la par, simplemente mira hacia la meta, mira hacia donde quiere ir, corriendo hacia la meta, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que mira a Jesús, quita los ojos de Jesús y usted y yo no llegaremos a la meta. Finalmente Hebreos dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos dice: puesto el gozo delante de él. ¿Qué es el gozo que Jesús puso delante de él? El gozo de la vida eterna. El hogar que nos ha prometido a todos los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Jesús sufrió, pero puso su mirada en el futuro, no en la cruz que tenía por delante. Ese es el gozo de Jesús. El gozo de Jesús era hacer la voluntad de su Padre. Ese era el gozo, ese debe de ser nuestro gozo. Jesucristo dijo: y esta es la vida, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. La vida, la alegría no son las cosas. La alegría no es casarse. La alegría no es adquirir cosas. La alegría no es tener una vida larga. Jesús solo vivió 33 años. Have you ever thought about that? Juan el Bautista vivió 30 años y Jesús lo llamó el hombre más importante que caminó sobre esta tierra. Jesús dijo que no había existido nadie nacido de mujer más importante que Juan el Bautista, y solo vivió 30 años Juan. No necesitamos, hermanos, que Dios nos recuerde esto a través de adversidades. Recibámoslo con fe, porque la palabra de Dios lo dice. El gozo de Jesús era hacer la voluntad de su Padre, así como nosotros nos sentimos cuando vencemos ante la tentación. Usted lo sabe muy bien, mis queridos hermanos, cuando vencemos ante alguna tentación, ¿sí o no? Y decimos: Señor, dame la fuerza. No tengo el tiempo ahorita ya para leerlo, pero uno de mis versículos que he estado enfocado mucho en los últimos semanas, quizá más de un mes, es aquella parte de Pablo a Timoteo donde le dice: ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Do focus on right thinking and on right doing. Leave the things that you love so much but don't benefit your spiritual life. Ejercítate para la piedad porque tienes recompensa en esta vida.
y en la vida eterna. Y eso me llama la atención tanto porque dice, claro, la piedad tiene beneficio en la vida eterna. Claro que sí, allá vamos a tener la recompensa. Pero Pablo le dice a Timoteo, pero tiene recompensa en esta vida. La Biblia dice que el impío siempre está preocupado de las noticias que le van a llegar. Cuando mi esposa le llegó esa noticia, yo le dije al Señor, acuérdate, Señor. Acuérdate de ella, acuérdate de su servicio, acuérdate de su abnegación. No nos debes nada, Señor. Somos nosotros los deudores, pero acuérdate, Dios. Remember, Lord. Acuérdate, mi amado Dios. Ten memoria de nuestra devoción, de nuestro amor por ti, por tu palabra, por tu iglesia. Acuérdate, Señor. Can you pray that? Could you pray that? Y no me estoy exaltando de ninguna manera, yo lo motivo a poder orar de esta manera, decir, Señor, como lo hizo Ezequías cuando le dijo el profeta Isaías, te vas a morir de esta enfermedad y no vas a sanar. Y Ezequías lloró amargamente y le dijo, Señor, acuérdate que he caminado de acuerdo como tú has querido y he hecho lo que a ti te agrada. Acuérdate, Señor. Y Dios detuvo a Isaías en el patio real y le dijo, regrésate. Y dile que lo escuché y dile que le doy 15 años más de vida. Pero si nosotros, hermanos, en vez de buscar la vida piadosa, vivimos como vagabundos, vivimos ensuciándonos con el pecado constantemente, your prayer has no power before God. There's nothing you can appeal to before Him. Hay un pasaje que les mandé a varios de ustedes, estudiando los profetas del Antiguo Testamento. Dios manda al profeta Jehú y le dice al rey Josafat, tú defiendes a los que aborrecen a Dios y maltratas a los que lo aman. Y yo veo eso constantemente en el pueblo de Dios, no solamente en veces acá, pero en otros lugares. Nos burlamos de los que buscan hacer las cosas de Dios. Solo el domingo pasado recibí una queja de eso y le dije a la persona, ore por ellos. Usted celebra las cosas del mundo y se avergüenza de las cosas de Dios. You need to know that eso es abominable a los ojos del Señor. Usted debe amar las cosas de Dios y despreciar las cosas del mundo. Despreciar las cosas del mundo, aunque le gusten, aunque le atraigan. Su amor y su devoción por Dios debe ser lo más alto. ¿Por qué? Porque Él no miró el sacrificio, miró el darnos vida eterna. Y con esto termino. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 24, por favor. Capítulo 17, versículo 24. Mire lo que dice. Estas son palabras de Jesús. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Mire qué hermoso. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esa es nuestra esperanza. Jesús pidió, donde yo estoy, lo que yo tengo, el palacio donde yo voy a estar, lo que me has dado, quiero que ellos estén también conmigo. That's our faith. Pongámonos de pie, vamos a orar.